Como veis, Cela, Camilo José Cela es una figura que me ha fascinado siempre. Ese papel de, bueno, de monstruo de la literatura, que lo es, algunas de sus novelas son las mejores novelas para mí del siglo XX español, y ese papel al mismo tiempo casi de monstruo que adoptó a partir de un determinado momento. Y siempre, aunque Camila no lo sepa, desde casi que ella nació, o sea, desde que casi Cela gana el Nobel y salta a un estrellato que hasta entonces, bueno, una escala más en ese estrellato, siempre pensé qué difícil sería la vida de alguien que se llama como él, pero que además no tiene nada que ver con él, ¿no? Es decir, que ha sido de alguna forma abandonado o que no tiene una relación directa con él. Y cada vez que leía algo sobre el hijo de Cela y la nieta de Cela, siempre pensaba, bueno, ahí hay una historia, ahí hay una película. Es decir, la historia de alguien que se llama como alguien y que ha sido de alguna forma traicionado por ese alguien, ¿no? Uno de los intercambios de correos con su padre, le apunté esa posibilidad, no hubo un no de entrada, me pasó el contacto con ella, se lo planteé y la reacción fue muy positiva y digo, bueno, pues parece que no va a ser imposible, ¿no? Y a partir de ahí se abrió una etapa de relación, de conocer un poco, de conocernos un poco, y realmente está siendo una aventura documental muy interesante. Es decir, para ella es también un descubrimiento de su propia historia o de esa parte de su historia a la que no tuvo acceso durante su vida real, solamente la conocía por referencia. Y para mí, para Agustí, para el equipo con el que lo estamos haciendo, pues es también el descubrimiento de alguien, de seguir a alguien que va descubriendo la historia de otro alguien, pero al mismo tiempo va descubriendo también su propia historia. Es decir, curiosamente, Camila tenía pensado hacer un espectáculo de danza sobre su abuelo, sobre algunas de las cosas que hizo su abuelo. Por otro lado, era la encargada o la comisaria de una exposición que se va a hacer sobre su trabajo, con lo cual todo ese material fotográfico, ese material de carta, lo estaba usando. Y bueno, de alguna forma yo creo que el documental retrata, con todas las servidumbres que tiene este género, es decir, que hay que repetir muchas veces las cosas, que hay que hacer decir las cosas de una manera diferente, retrata esa búsqueda, ¿no? O sea, un buen día Camila recibe de su padre una caja de fotos y en esa caja de fotos descubre a un personaje que se sobrepone al personaje que ella conocía, ¿no? En este caso lo que estamos contando es la historia de una persona a través de la historia de otra persona, a través de la visión que nosotros tenemos tanto de una como de la otra, ¿no? Con lo cual estamos en un triple salto mortal de artificio que finalmente esperemos que refleje y que retrate la verdad, ¿no? Reflejar todo eso en un documental pues tiene su riesgo, es decir, ¿con qué Cela te quedas? ¿Te quedas con el Cela de la colmena o te quedas con el Cela de la catira, que fue un trabajo de mercenario para un dictador venezolano? ¿Te quedas con el papel del censor? ¿Te quedas con el papel que publica los del exilio? ¿Te quedas con el amigo de Picasso o te quedas con el amigo de Fraga? ¿No? O sea, yo creo que todas esas caras están en el personaje, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido algunas líneas rojas que yo no he querido traspasar. Es decir, hay aspectos de la historia de Cela y de la historia de su familia, no solamente de Cela, que a mí no me ha parecido necesario traspasar. Ella tampoco ha querido hacerlo. En algunas de las conversaciones que hemos tenido ha aparecido apuntándose de una manera o de otra y hemos siempre esquivado el obstáculo. Es decir, yo creo que a Cela no hay que contarlo desde el morbo de su última etapa. O sea, su última etapa, de alguna forma, es la condena a la que fue sometido por esa parte de sí mismo que era incapaz de controlar. Lo más interesante, lo más inédito que va a tener este documental es que nos permite ver a Cela con una perspectiva de hoy, no con una perspectiva del personaje histórico al que te obligan a leer en el bachillerato y tal, ¿no? Sino con un tipo que fue un gran agitador cultural en los años 50 y 60, fue un tipo que en Mallorca en concreto jugó un papel fundamental. O sea, yo creo que la historia cultural de la Mallorca del franquismo no se entendería sin Cela. O sea, Cela fue el que trajo aquí a los grandes escritores del exilio, fue el que trajo aquí el que sacó desde aquí y reivindicándola como algo hecho desde Mallorca, papeles de Son Armadans, que es la gran revista de literatura española de su momento, con un concepto de la literatura y de las lenguas, de la lengua española muy diferente al que había en aquel momento. Y yo creo que nos va a permitir reencontrarnos con un Cela que probablemente sea el mejor de los Celas y el que redime al Cela en el que finalmente se convirtió Cela.